Saludamos a todos los hermanos del Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios les bendiga. Amén. Saludamos también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vamos a compartir el tema No os descuidéis. No os descuidéis. Y vamos a Mateo capítulo 25, vamos a leerlo del 1 al 13, dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os haga falta a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Hay muchos seres humanos que están postergando, que están aplazando la reconciliación con Dios. Están aplazando el ponerse a cuentas con Dios. Esta parábola nos enseña que en la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia va a sorprender a muchos que están apartados del Señor y que creen que así van a poder entrar al reino de los cielos. Y vamos a analizar 3 puntos muy importantes que se resaltan en esta parábola. 3 puntos muy importantes que se resaltan en esta parábola. El primero, en primer lugar, vemos que se nombran a 10 vírgenes que representan la iglesia del Señor Jesucristo en general. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo totalmente en general, las 10 vírgenes. O sea que las 10 vírgenes sabían que el esposo venía. Amén. Toda la iglesia del Señor Jesucristo sabe que Él viene a recoger su iglesia. Toda la iglesia sabe que Él está próximo a venir. Amén. Está próximo a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vemos que todas ellas cabecearon y se durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia del Señor se dormiría en el último tiempo. Y estamos viendo actualmente mucho adormecimiento en el pueblo de Dios, adormecimiento espiritual a nivel general de la iglesia.
Mire, ya se durmieron esperando que el Señor viniera y como no llegó, se quedaron dormidas. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar ahí siempre, velando, orando, ayunando. Velar es vigilar, de estar despiertos, ayunando, buscando de Dios, leyendo la palabra, orando a solas con el Dios viviente. Aleluya. Entonces, qué terrible es que la iglesia, muchas personas han quedado en adormecimiento espiritual, tienen ese sueño espiritual, hasta cansancio espiritual, tienen desánimo. En segundo punto vemos que la medianoche, o sea, el momento que había más oscuridad, a la medianoche se oyó un clamor. Verso 6, que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. En el verso 6. Esas son las señales para que la iglesia despierte, para que la iglesia del Señor entienda, sepa, comprenda que la venida del Señor de Cristo es real y que está muy, pero muy cercano. Amén. Señales como que habemos muchísimos predicadores en el planeta Tierra predicando la palabra, enseñando la palabra, diciéndole a las personas que se arrepientan, que se vuelvan a enemistar con Dios, que se reconcilien con Dios, que busquen de Dios, porque su venida está muy cerca. Esa es una señal. Señales que vemos como cuando dice el Señor que Israel iba a ser restaurado y en 1948 ocurrió, esa profecía se cumplió. En 1948 Israel fue otra vez convertido en una nación como tal. Vemos que el gobierno anterior de Estados Unidos, de Donald Trump, él estableció a Israel como a Jerusalén como la capital de Israel. Son señales proféticas. Todo eso se ha estado cumpliendo. El mismo Señor Jesucristo decía aquí en Mateo 24, una hojita atrás, verso 32 al 35, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesucristo. Cuando habla de la higuera, se refiere directamente a la nación de Israel, el Señor Jesucristo. Y vemos que ya fue restaurada. Es más, se dice que cuando se construye el templo de Jerusalén la tercera vez, está muy cerca la venida del Señor. Ya están haciendo estudios en la República de Israel para la construcción de la tercera vez del templo de Jerusalén. Ya es cuando en ese templo se va a sentar el anticristo. Pero viene Jesucristo por su iglesia. Las señales, todo está cumpliéndose al pie de la letra. Señales como la gran apostasía que hay por todo el mundo. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, disfrazados de ángel de luz. Apostasía, una cantidad de cosas, de herejías, pero terriblemente que se está viviendo en el mundo entero. Gente engañando por el internet, una cantidad de cosas que se ven terribles. Y debemos de entender nosotros que así como aquellas 10 vírgenes despertaron, así nosotros también debemos de despertar de toda clase, de todo tipo de adormecimiento espiritual. Amén. 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 Así como en el libro del profeta Ageo también, cuando todo el pueblo, todo estaba dormido,
y entonces viene el profeta Ageo y habla, pero el pueblo entiende, comprende y Dios y se dispone y Dios trae un despertar en aquella ocasión también para que reedificaran la casa. También es momento de edificar nuestra casa, edificar nuestra vida delante de la presencia de el Dios viviente. Aleluya. El tercer aspecto que vemos muy importante aquí en esta parábola de las 10 vírgenes es que solo la mitad de ellas entraron a las bodas del Cordero. ¿Cuánto? La mitad. Las otras se quedaron. Las otras se quedaron. Y cuando se levantaron, entonces verso 7 dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad y orad porque no sabéis el día y la hora que el Señor ha de venir. Entonces vemos este aspecto, que entraron solamente la mitad. ¿Pero quiénes entraron? Las que estaban preparadas. Las que no estaban preparadas no entraron. Hay que tener algo muy en claro, y es que al reino de los cielos, póngale mucho cuidado, al reino de los cielos no entra ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que haga abominación, porque allá es un reino y el reino de Dios es santo, 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 3 veces santo. Es el gobierno de Dios. Y allá nos tiene a nosotros preparados una casa. Muchas moradas hay, dice Jesucristo, para vosotros. Pero allá no entra el que no esté preparado. Entonces, unas tenían aceite suficiente para entrar y otras no. Y aquí vemos dos aspectos muy importantes. Estemos muy atentos. Dos aspectos muy importantes. El aceite es el tipo de la unción del Espíritu Santo. El aceite es el tipo de la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se produce ese aceite? Diga, a través de la comunión con Dios. Amén. A través de vivir el primer amor. A través de vivir el primer amor. Esa unción se produce cuando estamos a solas con Dios, buscándole en oración. Se produce cuando estamos buscándolo en ayuno. Ese aceite se produce cuando el Todopoderoso, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es nuestra pasión. Amén. Ninguna otra cosa puede tener más importancia que el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Amén. No hay nada más que pueda tener más importancia. Él debe de ocupar el primer lugar. Cuando Él es nuestra pasión, cuando Él es nuestro deleite, cuando es algo agradable buscarlo, buscarle. Cuando pasamos tiempos con Él. Mire, las insensatas o descuidadas, dice en otra traducción, 5 descuidadas y 5 prudentes. Por eso les puse el título, no os descuidéis. Ellas sabían dónde se adquirían el aceite, pero no se prepararon. Todas sabían dónde se conseguía el aceite, buscando la presencia de nuestro Señor para nuestras vidas. Amén. Buscando la presencia del Espíritu Santo. Pero no se prepararon, no lo hicieron. 5 de ellas sí. Las que estaban preparadas, ¿qué pasó? Entraron a las bodas del Cordero, entraron a la salvación. Las otras se quedaron fuera. Entonces, así le pasa a muchas personas. Saben cómo se consigue la unción, cómo se consigue la presencia de Dios, pero no lo hacen.
No lo hacen. Conocen la palabra, pero no oran. Conocen la palabra de Dios, pero no ayunan. Conocen la palabra de Dios, pero no la leen. No meditan en la palabra. La palabra de Dios es para leerla, para meditarla, para examinarla. Jesucristo dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Escudriñadlas, escudriñadlas. Y aquellos que no buscan de Dios son los que tienen sus lámparas apagadas. Representan esas 5 que estaban imprudentes, que eran insensatas, que estaban descuidadas. Muchos seres humanos han descuidado la presencia de Dios para sus vidas. Las insensatas dijeron, danos de su aceite. Y ellas dijeron, no. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es personal. Amén. No es que uno se llenó está lleno de Dios y el otro, venga, deme esto, deme. En el Nuevo Testamento tenemos un caso de un mago que no se había convertido de verdad y le dice a los apóstoles, yo le doy esa plata para que usted me dé ese don, para que el que yo le ponga la mano también sea sano. Y el apóstol le dice, tu dinero perezca contigo. No, la unción se consigue personalmente, amén. Esa llenura se consigue personalmente, amén. Eso es algo personal que Dios nos lo da a cada uno, amén. Dios tiene su poder, su unción ilimitados para todo aquel que lo busque, amén. Ilimitados. El poder de Dios nunca se acaba, nunca se agota. El llenar nuestra vasija es llenarnos del Espíritu Santo. No se trata de pedir prestado de alguien, no se trata de pedirle a otro ser humano. Es algo personal, es la comunión con Dios, es la forma individual. El Señor Jesucristo dice, y tú cuando ores, entra ¿a dónde? ¿A dónde? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿ora a quién? A tu Padre que está ¿dónde? Ahí está en lo secreto, te va a recompensar en público, dice la palabra de Dios. ¿Qué más vemos ahí? Que las 5 insensatas dejaron todo para lo último. Dejaron todo para lo último. Hay personas, usted que me ve por las redes sociales, hay personas que viven apartadas de Dios. Cree que cuando venga el Señor Jesucristo a recoger su iglesia, al arrebatamiento, cree que en ese momento van a tener tiempo para reconciliarse con Dios. Y así no es, así no es. Creen que en ese momento se van a llenar del Espíritu Santo. Y así no es. El creyente que ha perdido la comunión con Dios, esa comunión, esa unción, no se recupera en un momentico, no se recupera de un momento a otro. Esa se recupera diariamente, amén. Es un proceso de restauración, es un proceso de buscar ese primer amor. Como lo dice, voy a leer por aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Y es que cuando la persona está apartada de la presencia de Dios, no es que se reconcilió y de inmediato le vino la unción. No, eso es un proceso. Eso es un proceso de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero cambio, de una búsqueda de Dios cada día. Y es en ese proceso cada día que vuelve a llenarse de la presencia de Dios, que vuelve a llenarse de la unción del Espíritu Santo. Amén.
Eso no es de que ya viene Cristo, me arrepiento ya y entonces. No, eso es paso a paso, paso a paso. Es un proceso de restauración, es un proceso de liberación, es un proceso de muchas cosas, de sanidad y todo eso, para que se llene verdaderamente del Espíritu Santo. Vuelvo y leo Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Examinarse cada ser humano, su vida, cómo está su corazón delante de la presencia del Dios viviente. Las personas sacan tiempo para todo, nos invitan a un evento, nos invitan a una comida, a un agasajo y están puntuales, los invitan a un paseo y corren, pero los invitan al culto, los invitan a ayunar, los invitan a buscar de Dios y a eso le sacan pretexto, a eso le sacan disculpas. Y así no se consigue la presencia de Dios, así no se consigue esa llenura del Espíritu Santo. Es muy importante que hagamos un alto en nuestro camino y miremos de dónde has caído. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras, como quien dice, otra vez comience de nuevo, otra vez vuélvete en amistad con Dios, usted que me ve. Vuélvete en amistad con Dios. Es el momento. Todavía hay tiempo. Mientras estemos respirando, mientras este cuerpo humano esté con vida, mientras hay tiempo, hay vida, hay esperanza de salvación. Es el momento de comenzar a llenar nuevamente nuestras lámparas. Sí, usted que me oye y que se ha apartado de la presencia de Dios, que ha dejado de leer la Biblia, que ha dejado de ayunar, que ha dejado de orar, que ha dejado de congregarse. Es el momento de que haga un alto en el camino, porque el Señor está a las puertas, está a las puertas. Él está que viene, Él está que viene. Todas las profecías ya están cumplidas. El Señor está a las puertas. Él está a las puertas. Es el momento de reconciliarse con Dios. Es el momento de llenar la lámpara. Está que suena la trompeta. Ya está muy próxima a sonar la trompeta. Está que suena esa trompeta. Entonces, si has descuidado la comunión con Dios, es el momento de que reinicies de nuevo. El momento del verdadero arrepentimiento, el momento de volverse en amistad con Dios. Usted que me escucha, haz un alto en el camino y recapacita. Así como aquella vez el hijo pródigo estaba apartado cuando tocó fondo, que quería comerse la comida que le daban a los cerdos y ni siquiera eso se lo permitían. Entonces él, volviendo en sí, dijo: volveré a mi casa donde salí y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no seré digno de llamarme tu hijo. Pero cuando llega ya a donde el Padre, encuentra algo grandioso, encuentra algo maravilloso, y es la misericordia del Dios viviente. Y ahí está la misericordia del Dios vivo. Ahí está la fidelidad del Dios viviente, esperando que usted tome la decisión de reconciliarse con el Dios viviente. Toma esa decisión. Reconcíliase con el Dios viviente. Él quiere la salvación de tu alma, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para la salvación de nuestras almas. Es el momento. No posterguen más, no aplacen más esa reconciliación con Dios. Vuélvete en amistad con Dios. Es el momento. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere lo mejor para su familia. Dios le bendiga grande y poderosamente.